Carmen Acevedo y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? Son las 5 de la tarde de hoy, 24 de febrero del 2020. Y hoy voy a empezar este programa, que como ustedes saben, estuvimos esta mañana, 11 de la mañana, por lo menos 48 minutos, en la conferencia de prensa que dio el Comité Amplio por la Equidad, CABE, sobre 40 organizaciones, entre ellas otras alrededor de la comunidad LGBTIQ que le dio que le dieron servicio, que le dan servicio a esa comunidad en diferentes renglones. Participaron para denunciar lo que ha ocurrido con relación al crimen de Alexa, la mujer transgénero que asesinaron a mansalva. Ya hoy sabemos que por lo menos 3 jóvenes, que se presume son, según fuentes de información, adolescentes, no pasan de los 17 años, en el pueblo de Toabaja. Y yo voy a empezar con lo que me parece que es urgente que los medios de comunicación asumamos como nuestra responsabilidad en el caso de Alexa. Y es que hoy, en esa conferencia de prensa, se hicieron muchos señalamientos con relación a quienes en nuestra sociedad son responsables y han sido responsables por discursos transfóbicos, homofóbicos, misóginos y también que denotan poca educación. Se llamó la atención de los políticos de turno, de los políticos específicamente mencionaron por nombre a Pedro Pierluisi. Hablaron de que esos políticos tienen que asumir responsabilidad por lo que está pasando en la legislatura de Puerto Rico con el fundamentalismo religioso, que desde allí legislan. Y el último turno le tocó a la prensa del país. Y allí habíamos por lo menos 4 periodistas, entre ellos 2 periodistas de televisión. Y a mí me parece que nosotros, nosotras, tenemos que asumir la responsabilidad de que este crimen se dio desde la homofobia, la transfobia de las redes sociales, hasta culminar por esa misma reacción de fobia en contra de la comunidad LGBTIQ, específicamente las mujeres trans. En algunas y bastantes publicaciones, sobre todo los títulos de las noticias que se dieron a partir de el domingo en la noche, pero sobre todo ayer por la mañana, lunes 23 por la mañana. Y uno de los hombres trans que estuvo allí hoy en esa conferencia de prensa, Justin Jesus Santiago, hizo la siguiente aseveración al final de la conferencia, por lo menos 1 minuto 30 segundos. La prensa debe educarse en el sentido de la diversidad del ser humano. Cuando dicen que está vestido con ropa de del sexo opuesto, eso es transfobia. Están haciendo, están lacerando la dignidad de esa persona, su identidad y también la nuestra. Porque el asesinato de Alexa nos asesinó a nosotros poco a poco. Nos asesinan gota a gota. No nos merecemos esto. Por favor, edúquense. Esas fueron las palabras que obligaron a la audiencia, que habían muchas personas allí, entre ellas abogados de derechos humanos, abogados y abogadas de derechos humanos, activistas de todas las organizaciones que participaron, que fueron sobre 40, muchos miembros de la comunidad trans, hombres y mujeres trans. Y esa última línea dura la recibimos de frente. Y yo creo que hoy debería haber una expresión del periodismo puertorriqueño que en efecto coloque
a este asunto de frente a una realidad. Hace mucho tiempo en Puerto Rico hubo talleres a los miembros de la Asociación de Periodistas con relación a las comunidades trans y a las comunidades LGBTIQ. ¿Qué pasó con eso? Quizás tienen el mismo síndrome del protocolo polvoriento que mencionaba hoy Amarilis Pagán con relación a los protocolos que debió haber seguido la policía según su reforma con el caso de Alexa, a los protocolos que debieron haber seguido las dependencias del Departamento de Salud como AMSCA, la Administración de Salud Mental, el Departamento de la Familia. Y como ustedes saben, al día de hoy, 48 horas más tarde de ese asesinato, no sabemos dónde está el secretario de Salud, aunque lo vimos hoy en una conferencia de prensa. Digo, yo lo vi en foto. El compañero Juan Hernández lo vio personalmente. ¿Dónde está la secretaria del Departamento de la Familia? ¿Dónde estuvo la gobernadora de Puerto Rico en estas 48 horas? Pero a eso vamos ya mismo. Así es que yo creo que lo más importante que no cubrimos antes y no traímos en el análisis con relación al caso de Alexa y lo que hoy denuncia cabe, era entrar en la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, sean tradicionales o alternativos, en la responsabilidad que tenemos las personas que ejercemos el oficio periodístico, de hacer una cobertura responsable, una cobertura equitativa, una cobertura digna para las personas trans. Yo espero, la compañera Damaris Suárez no pudo estar con nosotros hoy porque está manejando un asunto de salud familiar. Yo espero que lo podamos hablar en otro momento y que se abran las puertas de la Asociación de Periodistas para manejar el asunto. Así es que eso, con relación a esa conferencia de prensa, tengo que decir que me parece que lo más importante, además de eso último, fue la identificación que hizo el licenciado Osvaldo Burgos Pérez de el licenciado Pedro Pierluisi por analizar el contexto de sus declaraciones, alegando que está muy apenado y que el crimen de Alexa es un crimen de odio. Ustedes saben que todo esta complejidad de las comunidades de la diversidad sexual en Puerto Rico han tomado más asunto público, más visibilidad pública, porque han habido diferentes proyectos. En Puerto Rico, en el 2013, en esa administración de un Alejandro García Padilla, que lo vimos moverse, porque ustedes saben que en un momento, e incluso el activismo de las comunidades LGBTIQ estaban contra una mole en Fortaleza, porque Alejandro García Padilla está bien identificado con los movimientos de la Iglesia Católica, incluido lleva un rosario en su muñeca todo el tiempo. Pero en el 2013, el Senado que dirigía para entonces Eduardo Batia tuvo muchos proyectos que fueron un trabajo de activismo de los líderes de las comunidades, muchos de los que estaban en esa conferencia de prensa hoy. Ahí empezó a visibilizarse todo lo que tenía que ver con los proyectos de discrimen por orientación sexual en el trabajo, los proyectos de la adopción y los diferentes proyectos que iban a componer un paquete de medidas especiales para atacar lo que estaba pasando en Puerto Rico y lo que sigue pasando en Puerto Rico en términos del discrimen contra esas comunidades, pero sobre todo contra las comunidades trans, que dentro de todo el espectro de las comunidades de la diversidad sexual son una de las comunidades más discriminadas. Así es que como se hace tan público desde esos momentos, pues ¿quiénes ustedes creen que son los más vocales en contra de esos proyectos? El fundamentalismo religioso. Y en aquel momento, y lo recuerdo claramente, había un proyecto relacionado con el asunto de los baños
y la entrada de las personas trans a los baños según su identidad. En aquella discusión hubo de todo. A nivel legislativo, el Partido Popular tenía una división más en la Cámara que en el Senado, pero tengo que identificar por lo menos a Brenda López de Arrara, que ahora insiste en correr, pero como senadora por acumulación, y estas son las cosas que yo creo que hay que enumerar y ponerlo en la nevera. Y por eso es que traigo el asunto que identifica hoy el licenciado Osvaldo Burgos en la persona de Pedro Pierluisi, haciendo una demostración supuestamente de pena y de sentimientos relacionados con Alexa, cuando en el 2013 fue ese mismo partido el que sentó allí a un montón de fundamentalistas religiosos, el que asumió el discurso fundamentalista, ellos en sí mismos, Tata Charbonnier, que ya tenía cerca, bien cerca, a Carlos Pérez, el sacerdote, entre otros, el discurso de que eso era imposible, y hoy se lo repitió a colegas periodistas. Tata Charbonnier dice que no entra en un baño donde va un hombre. Pero es que es tan cercano como hace 2 semanas Pedro Pierluisi estaba diciendo, comentando públicamente, que los niños van a los baños de niños y las niñas a los baños de las niñas. Claro, Pedro Pierluisi en su campaña a la precandidatura a la gobernación es íntimo amigo y correligionario de Tata Charbonnier para todo, porque ese es el candidato de Tata. María Milagros Charbonnier, representante por acumulación. Así es que era lógico que en esa conferencia de prensa escucháramos una identificación directa y al grano, al hígado, como dirían en country, del licenciado Osvaldo Burgos Pérez, diciendo que es hipocresía electorera de Pedro Pierluisi decir ahora que le parece una pena y que hay que investigar el asunto como un crimen de odio. En esa misma línea se montó hoy Tata Charbonnier. Tata Charbonnier le dijo al país que era penoso, pero inmediatamente dice que ella no entra a un baño donde está un hombre. Así es que yo creo que la visibilidad de la hipocresía del liderato político del Partido Nuevo Progresista quedó evidenciada hoy, porque ellos no se pueden quedar callados y ellos salen. Ahora, como tienen el lío que tienen y tienen las diferencias al interior, y ya Pedro Pierluisi había salido ayer bien temprano con el meme de una pena lo que está pasando, la gobernadora de Puerto Rico hoy, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral constitucional, a preguntas del colega Juan Hernández, le dijo que sí, que ella entendía que ese crimen era un crimen contra la mujer, era violencia contra las mujeres. Contradictorio, porque como ustedes saben, la gobernadora no ha querido establecer un estado de emergencia por el asunto de la violencia contra las mujeres. Y tenemos el audio. Vamos a ver si podemos escuchar el audio. Y me va a matar el señor puesto poner de acuerdo con él. Voy a enviarle un mensaje para ver si podemos poner ese audio, pero sí, ya está el audio corriendo. Muy pendiente de este caso. Sé que la policía le ha dedicado largas horas al esclarecimiento de este crimen. Está muy adelantado, así que estamos muy pendientes para que se pueda hacer justicia lo antes posible. Fue verdaderamente una tristeza, un cruel desempeño de estas personas, no solamente quitarle la vida de esa manera, sino grabarlo, la falta de sensibilidad. Eso es lo que demuestra que obviamente estas personas tienen que ser llevadas ante la justicia lo antes posible. Gracias. Sí, debería ser, todo apunta a que sea un crimen de odio y así mismo se va a tratar con esa rigurosidad para que esa persona que cometieron, que participaron, que permitieron que este cruel asesinato y de la manera que todo Puerto Rico lo vio,
que responda por lo que hizo Alexa. Gracias a todos. Asimismo, se va a tratar como un crimen de odio, dice la gobernadora de Puerto Rico. Importante, ¿por qué? Porque ahí está grabado. La gobernadora, a preguntas del colega Juan Hernández, lo estableció. Me dice el compañero, yo no estaba, obviamente yo estaba en la conferencia de prensa del Colegio de Abogados de CABE, pero a la pregunta del compañero, la colega de Noticel, Adriana Salamán, le indicó a la gobernadora, insistió en la pregunta inicial del compañero de que eso era un crimen de violencia contra las mujeres y era un crimen de odio. ¿Por qué es importante que lo tengamos grabado? Porque ya sabemos que la costumbre de los políticos de turno ha sido precisamente decir una cosa hoy y hacer otra mañana. La gobernadora le dijo al país en agosto que no iba a correr porque ya no era política. Y finalmente está corriendo, es candidata a la primaria, precandidata a la primaria de la gobernación de su partido. Y es importante que esté ahí. ¿Por qué es urgente que se maneje el asunto como un crimen de odio? Porque de alguna manera el mensaje tiene que estar claro institucionalmente, que en Puerto Rico el gobierno persigue que haya equidad y que haya respeto a la diversidad sexual. Porque de alguna manera, cuando usted lleva un caso como crimen de odio, también entran todas las complejidades de ese crimen de odio y empieza de alguna manera a educarse el país de lo que significa que usted vaya en un carro y le grite a una mujer trans, dame ese trasero, como lo hicieron estos asesinos. Así es que yo creo que si importante es lo que pasó y que cabe identificar no solamente a Pedro Pierluisi, a los periodistas en términos de lo que estamos o no estamos educados, que los discursos reproducen la violencia contra esta comunidad. Importante que hayan identificado, y no se me puede quedar, a César Vázquez como uno de los que reproduce el discurso de odio, cuando hace 2 o 3 días le dijo a un colega periodista que él no quería tener un hijo homosexual y que él estaba seguro que había muchos puertorriqueños que tampoco querían. Esos son los discursos que reproducen los fundamentalistas religiosos o los políticos de turno, que son los que haya alguien que se sienta empoderado y coja un arma de fuego o coja su lengua o coja su mano y ataque al otro o a la otra. Esos son los discursos que la gente dice que le dan poder para hacer eso. Esos son los discursos que tiene el presidente Trump en Estados Unidos contra los latinos, que somos los puertorriqueños latinos, y contra estas comunidades, nuestras comunidades, es que también ese presidente empodera a los blancos, empodera a los neonazis en Estados Unidos a que atenten contra las minorías sexuales y contra las minorías demográficas, precisamente para ellos seguir empoderados en aquella nación. Así es que yo creo que es bien importante que lo tenemos grabado, que el compañero Juan Hernández, que voy a intentar llamarlo, pero ustedes saben que a veces estos muchachos uno les dice que los va a llamar y no pasa mucho. Vamos a ver si el compañero nos puede decir, porque fue bien rápido, pero de alguna manera que nos diga cómo fue en esa conferencia de prensa que la gobernadora a última hora contestó su pregunta sobre... Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, buenas tardes. Está usted en el aire, qué bueno que lo conseguimos. Ya yo pasé el audio, pero yo quisiera que tú le dieras a los internautas de Bonita un resumen de cómo te fue hoy en la Fortaleza, sobre todo de cómo es esto de que ahora es una sola pregunta y que por poco te quedas sin hacer la pregunta. Pues sí, mira, ya hacía algún tiempo que yo no me tocaba cubrir Fortaleza, pues porque estaba en otras gestiones como editor, y en esas gestiones pues uno simple y llanamente pues en muy pocas ocasiones abandona el periódico. Pero bueno,
¿Cuál no fue mi sorpresa cuando de entrada, por ejemplo, ya los periodistas no tienen acceso en el automóvil al área cercana del patio de la fortaleza? Socolor de seguridad. Y entonces, pues, te mandan a estacionar en el área de lo que llaman el Motorpool, o donde encuentres por la periferia del Palacio de Santa Catalina. Y eso lo que hace es que nos dificulta mucho más el trabajo, ¿no? Si a eso le añades, a esa dificultad de acceso, le añades el hecho de que el nivel de transparencia o acceso a la transparencia que reclama la presente administración de gobierno, pues es uno coartado, limitado. La cosa no se presenta muy difícil. Hoy Socolor de problemas de calendario, porque las reuniones se extendieron, porque se le hizo tarde al itinerario de la gobernadora, se limitaron las preguntas a una sola pregunta por medio. Claro, los periodistas más experimentados pues sabemos que eso es una cosa que es flexible. Y entonces pues uno hace una pregunta convoyando con otro tema o algo así. Pero lo más interesante es que de buenas a primeras, a bonitas, le cortan el turno, ¿no? O sea, le saltan el turno para dárselo a unos compañeros de televisión. Y entonces, pues, nos recalcan el asunto de la limitación en el itinerario. A lo que nosotros respondemos, bueno, pero mira, yo no soy responsable de esto. Y entonces, aprovechando que hay algunos compañeros, los más veteranos, que conocen cómo es esta cosa, y por encima del vocerío que pueda haber en la sala de prensa, hacen una pregunta adicional, pues yo me aproveché de exactamente eso mismo. Justo cuando la gobernadora ya se alejaba del estrado, yo le grito por encima del vocerío que hay en la sala de prensa, le digo, gobernadora, y sobre el asesinato de esta mujer trans que acaba de ocurrir en el fin de semana, ¿qué comentario le merece? Y entonces, pues, es que ella, hay que decir, ¿no? Manifiesta su rechazo, condena el crimen y reitera que este es un caso de no solamente de asesinato, sino que se trata de un crimen de odio, un crimen de odio, y que es representativo de una situación de violencia de género, de violencia en contra de la mujer. Lo que ciertamente, pues, debo decir, habla muy bien de la gobernadora, ¿no? Y señalar, pues, que ya la investigación estaba adelantada, como efectivamente en la tarde hemos podido confirmar. Ya se tienen identificados, al menos preliminarmente, a unos 2 supuestos supuestos sospechosos, asesinos, sí, y que están pendientes, ¿verdad?, de ser arrestados por la policía de Puerto Rico. Entre ellos se menciona que debe existir al menos un menor de edad en ese grupo, que está conformado por entre 3 y 4 personas. Juan, ese es el escenario general, que vivimos allí. Te pregunto, la gobernadora estaba detenida hablando con ustedes, porque es que me luce por el audio que estaba como de salida cuando le intervinieron. Es correcto. Pero esto es producto del mi difunto padre decía que cuando tú haces las cosas como si te estuvieras robando una gallina a la carrera, la cosa no queda bien, ¿no? Y ciertamente después que nosotros tuvimos la oportunidad de, por encima de todo, hacer la pregunta sobre el asesinato de Alexa, que nadie más había hecho. Exacto, hasta ese momento nadie más había tocado el asunto. Todo se había limitado a preguntas sobre el tema, que es la recuperación y cómo es que se comunican los esfuerzos con el nuevo enlace de Casablanca, excepto por el compañero del Canal 2 que hizo una pregunta sobre otro tema que tenía que ver con el procurador del ciudadano, que si hay o no hay vacante para nombrarlo, etcétera, ¿no?
Mm. Después de eso, la única otra persona que hizo preguntas sobre otro tema fui yo, o sea, fue Bonita Radio. Y eso provocó que otros periodistas que estaban que participaban de la conferencia también trataran de continuar con la línea de preguntas en torno al crimen de Alexa. Pero después de esa primera intervención y una segunda intervención para aclarar algún detalle de la investigación y de cómo se habría de proceder en términos de si lo iban a tratar como si fuera un crimen de odio o no. Luego de eso, la gobernadora, o sea, y su equipo de prensa dieron por terminada la conferencia y simplemente se marcharon. La famosa buenas tardes. Bueno, Juan. Exacto, sí. Yo te agradezco y de una vez te introduzco aquí, te presento a los internautas de Bonita, que tú los conoces en parte, pero que ya claro. estuviste un poco lejos en este año que llevamos atendiendo el asunto diario. Así que este es Juan Hernández, el colega que nos va a empezar a ayudar poco a poco y yo espero que pronto se una, así como otros compañeros a los que queremos atraer cuando la rana eche pelo. Juan, gracias por estar con nosotros siempre. De eso se trata. Gracias muchas. Seguimos. Siempre. Bien, bueno. Escucharon al colega Juan Hernández. Juan Hernández es un compañero que ha estado conmigo aquí en Bonita Radio antes, en los programas de Hoy el Punto Eres Tú, una vez a la semana. Hoy yo definitivamente quería que tuviéramos la pregunta a la fortaleza, porque es increíble que ayer la gobernadora tuvo conferencia de prensa y nadie le preguntó. Y hoy, si no llega a ser porque Juan está allí, nadie le pregunta, porque eso era lo que nosotros teníamos en la mente, que había que preguntarle a la gobernadora cuál era su posición con relación al caso de Alexa. Pero ustedes escucharon las limitaciones. Las limitaciones van desde bypasear, como dirían los muchachos ahora y las muchachas, a Bonita Radio, porque Juan estaba allí como periodista de Bonita Radio, y a otro compañero que estaba al lado de él, para evitar el tema, obviamente, porque debieron suponer que eso era lo que nosotros queríamos sacar de la gobernadora hoy. La respuesta a la que el público tiene total derecho de escuchar, porque yo creo que lo más importante que debemos insistir, y este caso nos propone que sigamos en esa línea, los periodistas somos los que tenemos acceso, o se supone que tengamos acceso a esa oficialidad, a ese gobierno que le debe cuentas al país. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer allí. Nosotros no vamos a discutir con la gobernadora, no vamos a tener una relación personal, no nos interesa eso. Nos interesa que el pueblo que tiene derecho a saber escuche las preguntas que los periodistas tienen que hacer para que ese pueblo sepa. Así que yo creo que queda totalmente claro. Dice Lidia M. López, que conoce a Juan de estas intervenciones que ha tenido conmigo acá, que Juan habla perfecto inglés, porque eso es una broma que él me tiene, que como yo soy de country, yo no hablo perfecto inglés, pero él es de Bayamón, de la escuela pública en Bayamón, y sí habla inglés. Damián Andrés Moreno, la prensa corporativa hace relaciones públicas y no su trabajo de educar ni informar, dice Damián. Ese es el detalle, que la gente, yo creo que lo tiene bien claro en lo que ha caído por lo menos en los últimos años, una prensa que ha sido bastante tímida, por no decir otras cosas, haciendo las preguntas que tiene que hacer, porque de otra manera no nos vamos a enterar nunca, el país no se entera nunca, y la responsabilidad de los gobernantes que fueron electos y de los que tienen posiciones de poder en el gobierno de Puerto Rico es precisamente darle cuentas al país de lo que está pasando. Y el asesinato de Alexa debería ser la prioridad. Debería ser la prioridad en las mesas, en las cenas, en los almuerzos, en las casas de este país. Vamos a hablar sobre el tema. ¿Qué piensa mi hijo, mi hija? ¿Qué pienso yo con relación al hombre y a la mujer trans? ¿Qué es lo que yo le he hecho en la calle? ¿Qué es lo que no le he hecho? ¿Cuál es la puerta que le he tirado en la cara para que no entre? Otro dato bien duro de esa conferencia de prensa y otra información fue cuando la colega de Primera Hora le preguntó a Justin y le preguntó a Ivana Fred cómo se vive
el discrimen contra la mujer y el hombre trans. Las palabras de Ivana fueron directas. Me levanto todas las mañanas y lo vivo desde que salgo de mi casa. Así es que yo creo que es súper importante que insistamos en estos temas. Por eso tenemos que tener el proyecto de Bonita Radio en el aire para sacar la verdad. Gracias muchas, Iván, por ese comentario. Jackson Singh, la educación es la alternativa para erradicar la ignorancia en todos los sectores que señalan negativamente a la población LGBTIQ. Hay que ir aprendiendo a convivir con la realidad de este mundo en estos tiempos. Hay que incluir también la educación hacia la salud mental, otro problema social que a muchos le aterra aceptar. Mire, yo lo he hablado aquí antes y lo voy a comentar en el contexto de este excelente comentario de Ixa Maxim. El problema de salud mental en Puerto Rico es enorme, es grande, es múltiple. Y hay un asunto con relación a las diversidades y a los espectros, lo que se puede conocer o la mayor parte de la gente lo conoce como autismo, que ahora se amplía y se habla del espectro, que se desconoce igualmente. Y hay gente que no entiende, como no entienden a Greta, la chica de Suecia, no entienden en su cotidianía que hayan personas que están en el espectro que sencillamente no te van a mirar a la cara. Hay que educar a la gente de que eso es posible, porque estas personas no necesariamente quieren hacer contacto con el otro o la otra. Y eso hay que respetárselo. De eso estamos hablando. Si usted no se educa de que hay personas que están en un espectro que tiene múltiples definiciones en términos de ciencia, que no lo va a mirar a la cara, que no se va a pegar a usted, que usted no lo puede abrazar, pues usted va a cometer posiblemente violencias contra esa población. Eso es una cosa y el prejuicio es otra. Así que yo creo que es súper importante que nos eduquemos todos y todas, todes, el que se meta, como digo yo, finalmente, quien se meta. Nos tenemos que educar porque definitivamente la poca educación, la anti-intelectualidad que tiene este país en múltiples grupos, yo diría que es masivo. Esto es un país bien antiintelectual y quien lo quiera hacer o lo pueda hacer, ya seguida lo sacan por come mierda. Eso también lo dicen en country. Damián Moreno, también nosotros los gays nos tenemos que educar, pues nosotros pedimos respeto para con nuestra comunidad en general, pero somos nosotros los que atacamos, juzgamos, odiamos a otros miembros de nuestra comunidad por ser y pensar diferente. Gracias por tu comentario y estoy totalmente de acuerdo. Yo no estoy hablando de transfobia necesariamente desde la comunidad o la heteronormatividad. Yo estoy hablando también de transfobia, lesbofobia, homofobia al interior de las comunidades LGBTIQ. Esa también se incluye porque es cierto. Y sobre todo la transfobia. Por eso nos quieren sin educación, es cierto, Eneida. Gracias por estar por ahí como siempre. A las 5:34 y ustedes no me dicen que me he pasado. Sí, yo creo que es cierto, Eneida, se hace a propósito, pero yo te voy a decir algo que quizás es para otro programa y lo hablamos y lo podemos hablar. Es que ellos quieren a un pueblo con poca educación, pero qué poca educación tienen los líderes políticos de este país. Qué poca educación tienen, qué poca empatía, qué poca inteligencia. Así es que ellos quieren al país porque se quieren modelar en el país, porque esos son ellos y ellas también. Belén Sampaio Zárraga, que hace mucho tiempo que no venías por acá. La diversidad con norte para vivir en equidad. Así mismo. Creo en una educación con perspectiva de género, dice Kevin. Kevin, no quiero que te me vayas. Sigue, por favor, dale, Juana, dice Minerva Santana. Se necesita la perspectiva de género en las escuelas, pero ya. Eso es vital. Mire, si algo tiene que poner en la nevera es qué le va a pedir usted a los políticos por quienes va a votar que tengan compromiso. Esa nevera tiene que estar llena de esos compromisos. Ojalá que tengan compromisos con la comunidad
LGBTIQ en todas sus diversidades, empezando por la comunidad trans. No puede volver a pasar lo que pasó con Alexa. Uno es demasiado, una es demasiado. Y no es una ni, o sea, este no es el primero que matan como crimen de odio en Puerto Rico. No es la primera vez. Y no es la primera mujer trans que muere. Me pregunto si los Federicos junto a la poli hacen carpeteo cibernético de los estudiantes universitarios. Las amenazas y el acoso por las redes no se considera crimen, si por menos que eso han arrestado a algunos. Sí, para mí es selectivo. Es bien selectivo. Iván, no fue Iván, comentó, perdóneme que se me fue el nombre. No, ellos no tienen ni materia gris ni vergüenza, dice Neida. Maritza, éxito querida, bonita la mejor. Encontrar comentarios en las redes después del asesinato de Alexa aplaudiendo la violencia. Así mismo, Iván, es brutal. Presente, dice Edith Martínez. Estoy loco por encontrarme con Tata en la fila de un baño y el de mujeres no sirva. No la voy a dejar pasar. Eso dice Paul Isquitieri. Saludos, Paul. Lucy Martínez Nieves. Una época en la cual no hay empatía con nadie. Solo quieren enriquecerse a cuenta de los demás débiles. Definitivamente hay que educar sobre este tema. Hay que educar sobre muchos temas. Pero si hay un tema que nos puede costar la vida y le puede costar la vida a los suyos y a usted, es este tema de la ignorancia con relación a las comunidades trans. La ignorancia con relación a todo lo que sea diferente y diverso. Y sí, para eso hay que educarse. Son las 5:38, yo los dejo por hoy. Mañana es otro día, hoy nos fajamos. Hoy fuimos a la conferencia de prensa, hoy estuvimos dialogando con el compañero Juan Hernández. Mañana es miércoles, yo espero no tener que salir a hablar de algún tema temprano y que nos pueda coger un programa, aunque sea un poco más de media hora, a las 5 de la tarde. Recuerden, lo más importante para nosotros es también que si usted no puede cooperar y no puede donar en bonitasradio.net, pueda compartir nuestros contenidos. Hagámoslo virales, tal y como se hacen virales tantos comentarios absurdos y tanta chatarra en las redes. Hagámoslo por el bien del país, por el bien de nuestras comunidades, por el bien de nuestra salud mental y de nuestra paz. Insistimos en los buenos medios de comunicación, en los medios de comunicación comprometidos con periodistas, con la seriedad de hacer la pregunta a pesar de que no quieran que la hagamos. Eso es Bonita Radio. Éxito. Recuerde que estamos en YouTube. Vaya a YouTube, suscríbase. Nuestra comunidad sigue aumentando en audiencia. Así es que es importante que usted esté por ahí, participe y discúlpeme si no pude llegar a todos los comentarios. Éxito y nos vemos mañana en Qué Palo es Noticia a las 5 de la tarde. Gracias David Esperón e Innova TV por apoyarnos en nuestro proyecto. Así que hasta mañana.